Hola, 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 de nuevo aquí desde el Senado de la Nación por Senado TV, en este programa que tanto nos encanta hacer con Alex. Otro día para compartir con ustedes artículo 16. Como siempre decimos, amamos a toda la Constitución, pero el artículo 16 es nuestro preferido porque es el artículo que habla de la igualdad. Y este programa es justamente de eso se trata, de hablar de la igualdad, de mayor inclusión. Y estamos aquí en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación, un salón que queremos muchísimo, que amamos, ¿no es así, Alex? Así es el salón desde el cual transmitimos todos los jueves desde Senado TV, nuestro programa que interpela algo que siempre nos preguntamos. ¿Somos todos iguales ante la ley? ¿Dónde están las brechas? Y para hablar de las brechas, de las conquistas, de las militancias, de aquellos y aquellas que han impulsado procesos legislativos, de aquellos y aquellas que militan las implicancias, y también de nosotros, de vos, de este artículo que, como dice la Presidenta de la Nación, a la Constitución hay que leerla entera. Pero claro, desde este artículo 16 es de donde nos paramos para hablar hoy del Código Civil. El Código Civil que tenés en tus manos, Alex, y que estamos muy contentos de tener este Código Civil, no solo por todo lo que significa que en la Argentina tengamos este nuevo Código Civil que va a empezar a implementarse en el año 2016, sino por qué particularidad, Alex, estamos tan contentos. Bueno, porque este Código Civil y Comercial de la Nación, que ha sido debatido por todos los sectores políticos, por la sociedad en su conjunto, en todo el país, un código civil en el cual los ciudadanos, las ciudadanas también hemos tenido la oportunidad de debatirlo y de aportar. Nosotros en particular celebramos que aquí se codifican muchas luchas, muchas conquistas que han obtenido un reconocimiento de derechos que se han votado, derechos que se han votado aquí, en esta casa, en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, en donde en el prólogo del Código Civil y Comercial de la Nación, que lo voy a mostrar a esta cámara mientras le hablo a esta, la Presidenta lo primero que ha hecho, el único libro de su publicación que ha dedicado, que ha autografiado, es a nosotros, a quienes nos invitaron en primera fila para la promulgación de un Código Civil y Comercial de la Nación que hemos hecho entre todas y todos y que la Presidenta ha escrito, en la publicación se presenta un extracto del discurso de la Presidenta cuando se cuando se presentó el proyecto el 27 de marzo del 2012. Quiero leerles un breve párrafo. Nosotros somos la generación del Bicentenario, los que tenemos la obligación de superar todas las diferencias, lo que no significa pensar igual, sino superar las diferencias que nos impidan avanzar, porque cuando las diferencias impiden avanzar, dejan de ser diferencias para convertirse en obstáculos y en empecinamiento de uno o del otro lado. Y hay otro párrafo en el que la Presidenta en particular habla en primera persona, la Presidenta, la titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Vamos a levantar las banderas de la pluralidad y la diversidad. Me siento muy orgullosa de ser la Presidenta de un país que aprobó el matrimonio igualitario y de vivir en un país donde están y se ejercen a pleno todas las libertades. Sabemos el grado de libertad que tenemos hoy en la Argentina porque hemos vivido otros momentos. Libertad absoluta para todo. Un código civil a la altura de los tiempos que estamos viviendo y donde hemos sido parte del debate. Contentos y es claramente nuestro tema del día. Así es, estamos sumamente contentos, nos sentimos honrados de haber tenido esa posibilidad de que la Presidenta en el mismo acto de promulgación nos haya firmado, creo que debe haber sido el primer código firmado. El por único, lo menos según la Presidenta, en ese acto. dice con afecto, Cristina, Exactamente. y Creo nos que dijo al oído algo vinculado a lo que hemos hecho. Exactamente, y creo que, justamente es un código que recoge todas las conquistas, todos los avances que hemos tenido en estos últimos años y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero como siempre, yo traigo algunas cuestiones que tienen que ver con las iniciativas, a veces con las que se generan en esta casa, el Congreso de la Nación, en otras ocasiones hablo de las legislaturas provinciales. Hoy particularmente volvemos acá, al Congreso de la Nación.
Hay una iniciativa que se presentó y que para nosotros es muy importante. Hemos venido trabajando el tema, hemos tenido invitados para hablar del tema de patentes, para hablar del tema de medicación como bien, del medicamento como bien social. Y justamente hay una iniciativa que tiene que ver con una ley que muchas veces nosotros mencionamos cuando hemos hablado de estos temas, que es particularmente con la ley de genéricos, que si recuerdan, lo hemos mencionado acá, es una ley del año 2002. De medicamentos genéricos. De medicamentos genéricos, exactamente. Es una ley del año 2002. En su momento estaba como ministro de Salud Ginés González y fue... García. Ginés González García, exactamente. Perdón que lo corrija tanto. Le encanta, igual se casó igual conmigo. Le fascina todo el tiempo. Yo le dejo que él hable tranquilo, que desarrolle, él todo el tiempo Igual se se mete, casó conmigo. lo hace siempre así, veremos si con el Código Civil nuevo hago un divorcio express. Bien, Sí, con pero todo lo- volviendo a lo con que todo tenemos- lo que- con todo volviendo lo que a nos todo costó lo que casarnos, ya te tengo veo. que seguir hablando de la ley de medicamentos genéricos, como bien me corrigió mi marido. Hay una iniciativa para presentar una modificación en el artículo 2 y en el artículo 3, porque algo que está pasando, que no está dando el resultado que efectivamente nosotros queríamos y que todos los argentinos y las argentinas queremos, que dé es en la ley de medicamentos genéricos, y es que efectivamente uno pueda optar en la farmacia por aquel medicamento que a su criterio, o porque es más barato, o porque le genera más confianza al laboratorio, lo que fuera, pero digamos que uno pueda optar libremente. Entonces lo que hace el artículo 2 o la iniciativa que hay ahora para la modificación del artículo 2 es ser mucho más estricto sobre lo que tiene que figurar en la receta. Y en la receta únicamente tiene que ir la droga, el principio activo. No puede ir como va ahora, que puede ir la droga más la sugerencia del nombre comercial, que es lo que todavía siguen haciendo algunos profesionales, sino que lo que plantea esta nueva iniciativa que se presentó es que solamente figure la droga. Entonces, de esta manera, la persona va a poder pedir que le sugiera al farmacéutico cuál es el más barato, cuál le conviene, que, digamos, la persona pueda decidir libremente realmente y que cumpla la función que tiene que cumplir. Asimismo, aquellas recetas, y esto va en el artículo 3, aquellas recetas donde no esté solamente la droga o figure el nombre comercial, no tendrán validez, porque en la actualidad todavía tienen validez y tienen validez para el reconocimiento del pago para las obras sociales o el servicio social. Bueno, en este caso no van a tener validez, con lo cual si son aceptadas, después las farmacias no van a percibir lo que deberían percibir por el descuento que se hace a través del servicio social, de la obra social. Así que celebramos esto porque va en el marco de profundizar todas las políticas que tienen que ver con más igualdad, en este caso con más acceso a la salud, con acceso a algo que se tiene que dar a conocer no como una mercancía, sino como un bien social, porque justamente la salud es un derecho fundamental, un derecho humano. Y José el María, medicamento déjame es hacerte eso. una Sí. pregunta sobre esta ley o sobre lo que modifica, porque en la actualidad, aún con una receta en la que aparezca indicada por sugerencia médica una marca, un producto de marca, las personas pueden pedir el medicamento más económico o del laboratorio al que quieran o por la decisión política de no pagar patentes. En la actualidad uno puede hacer este ejercicio, puede ir a la farmacia y decirle, aunque venga con el nombre comercial, o sea, venga la droga y el nombre comercial puesto por el profesional, uno en la farmacia puede decirle al farmacéutico, ¿me haces el favor, por favor, de decirme qué otros medicamentos hay que tengan la misma droga y cuáles son las relaciones de precio? Y yo puedo elegirlo. Pero lo cierto es que, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que, obviamente, para nosotros el discurso del profesional de la salud, a quien ponemos en un lugar, digamos, del saber, porque obviamente para esto se formó y qué sé yo, genera que uno tenga como más confianza por ir por aquel que nos está indicando el profesional de la salud, sin saber que en realidad en nuestro país, como en todos los países del mundo, hay, y acá tenemos el ADMAT, hay sistemas por los cuales, digamos, los medicamentos están aprobados, pasan por un proceso de aprobación, con lo cual todos los medicamentos que dicen que tienen tal droga, tienen esa droga, tienen excipientes. Podemos que están decir entonces revisados. que el Estado Nacional, a través de la Administración Nacional que regula todos los medicamentos y alimentos, el ANMAT, garantiza que un medicamento genérico tiene el mismo efecto, los mismos principios activos que un medicamento de cualquier marca
que finalmente esté hecho en base a la misma droga? Podemos decirlo, además a esto... Que no hay dudas de que son medicamentos berretas, que tienen otros efectos secundarios. Que se suma el tema de la trazabilidad, perdón, un término difícil para pronunciar, que digamos todavía garantiza más aún todas estas cuestiones de que estamos comprando algo que corresponde a los principios activos que tiene que tener, que es algo de calidad. Y a otro precio. Y a otro precio. No, y además tiene que ver con la política nacional de sustitución de de sustitución de importación, a partir de la discusión de patentes muchas veces, para poder cuidar la balanza comercial y en vez de importar medicamentos a dólares extraordinarios, a fortalecer la fabricación nacional de medicamentos, la producción nacional de medicamentos y además, como bien lo dijiste, el medicamento debe ser accesible. El derecho es el de acceso a la salud, no el de vendernos medicamentos. Está muy ligado también a estos proyectos parlamentarios que están relacionados con la prohibición de la promoción de medicamentos a través de la televisión abierta, ¿verdad? Exactamente. Pero como el tiempo es corto y quiero también mencionar otra iniciativa, voy a ir a esa otra iniciativa que también nosotros venimos trabajando mucho y hemos hablado muchas veces en relación a la temática con la que tiene que ver esta iniciativa, y es que hay una propuesta en el Congreso de la Nación, particularmente en diputados, de un proyecto para eliminar la probation en casos de violencia de género. Esta iniciativa lo que propone es modificar el artículo 76 bis del Código Penal y de esta manera impedir la suspensión de los juicios a prueba, que es justamente lo que se conoce como probation, ¿sí? Entonces, la idea es que en el caso de estos delitos donde se haya cometido una acción de violencia de género, digamos, no exista esta posibilidad, este beneficio de suspender el juicio como a prueba de a ver cómo funcionamos y que se hagan estas probation que se hacían. Esto lo que intenta justamente es de alguna manera digamos, prevenir y ir en la dirección de erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia de género, y además está haciendo un seguimiento, está dándole una continuidad a algo que ya de alguna manera existe, porque ya la Corte Suprema de la Nación se expidió al respecto, particularmente en el caso Góngora, donde justamente lo que planteó es que no exista la posibilidad de este beneficio en este caso, con lo cual habría una jurisprudencia al respecto. Sin embargo, no siempre todos los jueces están usando esta jurisprudencia, y esto se debe a que, bueno, existe, a pesar de que haya este precedente, digamos, existe la cuestión de en el caso de duda, digamos, ir a favor de lo que sea más leve para el imputado. Entonces, por esto a veces los jueces aún siguen utilizando esto, y por eso es importante que haya una iniciativa y que no haya dudas directamente que en caso de violencia de género no hay posibilidad de probation. Esto es lo que intenta esta ley, así que celebramos también esto porque esto es una iniciativa que va directamente hacia una de las desigualdades más importantes, que tiene que ver con el machismo y que tiene que ver con la desigualdad que existe y que existe entre hombres y mujeres, la desigualdad que hay entre los géneros. Así es. Entonces, habiendo terminado esta presentación tan larga que hicimos hoy, vamos a ir a nuestra invitada. Y que nos quieren matar por todo lo que nos venimos demorando. Espera, vamos a ir a nuestra invitada, que es justamente una abogada en la que nosotros nos hemos apoyado mucho para alfabetizarnos jurídicamente. No somos abogados, aprendimos derecho. ¿Con quién? En el próximo bloque, a partir de una presentación que vamos a ver ahora. Vamos al tape. El 23 de febrero del 2011, a través del decreto 191, se creó la Comisión para la Reforma del Código Civil y Comercial, presidida por el doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Al año siguiente, el 27 de marzo del 2012, se presentó el anteproyecto al Poder Ejecutivo, el cual llegó como proyecto al Poder Legislativo el 7 de junio de ese mismo año. A partir de entonces, se desarrolló un extenso periodo de discusión y debate que incluyó 29 reuniones y 18 audiencias públicas en todo el país, en las que se escucharon 2.000 ponencias, que sirvieron para incorporar modificaciones a los 2.671 artículos del nuevo Código Civil y Comercial. Finalmente, luego de que el proyecto se aprobara tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, el último 7 de octubre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial.
el cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2016. Y realmente siento que este 7 de octubre es un día histórico, porque si bien la Constitución Nacional es obviamente el instrumento legal más importante que rige la vida de una nación, esto es el instrumento más importante que rige la vida cotidiana de las personas, en sus derechos personales, personalísimos, comerciales. Nos acompaña hoy para hablar sobre estos temas Carolina Bonopiela, abogada especialista en Derecho Civil y Constitucional y experta en temas de diversidad e inclusión para la defensa de grupos históricamente vulnerables. ¿Ustedes están de acuerdo con el nuevo código? Yo lo celebro porque primero me siento muy orgullosa de ser contemporánea de estas reformas legislativas. ¡Qué bueno! Finalmente logramos que Carolina esté hoy con nosotros aquí en el Senado TV, en artículo 16. Teníamos muchas ganas, Carolina, de compartir y tener un programa juntos y poder hablar del Código Civil y tantos otros temas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que por una cuestión de tiempo ir al corte, pero queríamos darte la bienvenida antes de ir al corte. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Vamos al corte. Mi sueño es ser mamá. Mi sueño es tocar con mi banda para millones de personas. Mi sueño es actuar toda la vida, que es lo que me apasiona. Mi sueño es que algún día mis hijos me hagan un gran abuelo. Mi sueño es vivir en una casa con vista al mar. Mi sueño es enseñarle a jugar al tenis a mi hijo. Mi sueño es algún día vivir en el campo. Para cumplir tus sueños, primero tenés que despertarte. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. El nuevo Código Civil y Comercial, sancionado el 1 de octubre, está pensado para que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos de manera práctica, ágil y equitativa. Una ley modernizada, pensada dentro de una política de inclusión, desarrollo y crecimiento. Son 2.671 artículos que contemplan y garantizan los derechos económicos y personales de todos los argentinos, sin discriminar género, lugar de residencia o condición social. Gracias a este tratado, se moderniza la legislación de derechos del consumidor, que agiliza el acceso a la justicia en casos de fraude o abuso de poder. Se podrá exigir legalmente el reconocimiento de derechos tan básicos como la dignidad, el honor, la imagen y la intimidad. Siguiendo las convenciones internacionales para las personas con discapacidad, la regla pasa a ser que todas las personas son capaces, garantizando los derechos para todos por igual. La adopción será un trámite más simple y accesible, sin diferenciar qué tipo de familia quiera formar y con plazos judiciales más cortos, protegiendo siempre el interés del niño por sobre el de los adultos. Y se regulan por ley los programas de reproducción asistida. El código también incorpora los derechos adquiridos por la Ley de Matrimonio Igualitario. Además, establece un proceso mucho más ágil y sencillo en caso de divorcio y división de bienes. El nuevo Código Civil y Comercial dignifica y simplifica la vida de todos los habitantes de nuestro país, abriendo las puertas hacia una sociedad más justa, más abierta y más equitativa. Un mejor código para una vida mejor.
Así es, aquí estamos, continuamos con el artículo 16, estamos con Carolina Fonopiela. La verdad que bueno, viendo este corto sobre lo que significa el código, sobre lo que significan avances, sobre lo que significa realmente como hecho histórico en la Argentina, otro nuevo hecho histórico, lo decíamos en el programa anterior, digamos, el tener un nuevo código. Terminaba recién el corte diciendo que este Código Civil dignifica y simplifica la vida de todos y todas los argentinos y argentinas. ¿Es así, Carolina? Es así, y además tiene principios que son explícitos, porque incluso fueron puestos en los títulos y capítulos del texto normativo, que ponen como principios rectores a la igualdad, a la libertad, a la autonomía de voluntad y al respeto por la dignidad de todas las personas. Así que también cuando veíamos en el tape que efectivamente era un avance más en igualdad y en inclusión, y sí, efectivamente lo es. Creo que refleja los consensos a los que ha llegado nuestro pueblo al día de hoy. No al día de pasado mañana, ni al de antes de ayer. Al día de hoy. Es una foto del avance más profundo que pudimos consensuar a través de un debate muy largo que antecede a la presentación del anteproyecto, porque hay que decir que se viene debatiendo acerca de la utilidad del, ahora podemos decir, viejo Código Civil, aunque siga en vigencia hasta enero del 2016, y que ha tenido un debate federal. La comisión bicameral estuvo a través de sus presentaciones en las provincias recogiendo opiniones. Hay que decir que la única señal que transmitió todas las audiencias en todas las provincias es Senado TV, en donde estamos haciendo no cierre, pero de alguna manera esta frutilla de todo un viaje a lo largo de todo el país y a lo ancho de todo el país, contigo, que sos nuestra alfabetizadora personal, nuestra experta. Cuando los programas invitan expertos para hablar en determinadas materias, nosotros no podíamos dejar de invitarte. Quiero preguntarte, Carolina, matrimonio igualitario, sus implicancias y otras leyes y sus implicancias volcadas en el código hacen que algunos aspectos del código, aunque nunca se lo puede tomar por partes porque es todo un sistema de codificación, es uno de los mejores del mundo por la profundización del reconocimiento, ¿no? Sí, desde luego. Y lo que vos decías, se actualizó un marco normativo que ya se viene reiterando, pero lo veníamos reiterando en distintos debates legislativos que nos acompañamos mutuamente, como en la ley de matrimonio igualitario, donde se hablaba de una normativa del siglo XIX con una realidad del siglo XXI que prometía, y que en la realidad se veía día a día en la vida cotidiana, otras situaciones, y que esas situaciones no estaban vistas dentro del paraguas normativo. Efectivamente, esta reforma toma fuentes del derecho, como son los avances de la jurisprudencia, y a su vez lo que sucede en la costumbre de la vida cotidiana de la gente, y las receptas. Pero también recepta, desde luego, los avances normativos, como los que mencionabas: matrimonio igualitario, identidad de género, ley de fertilización asistida, ley de muerte digna. Desde luego que si estamos trabajando sobre los aspectos de la vida civil de las personas, desde que nacen hasta que mueren, no podemos dejar de actualizar eso. Y bueno, las funciones de los códigos es precisamente sistematizar, ordenar todas las leyes vinculadas a la materia. En este caso son dos materias, la civil y la comercial unificada, que esto también es un gran avance porque no están de todo divididas las tareas de los actos y las acciones de las personas con sus actos que tienen que ver con su vida patrimonial y comercial. Además me parece que reconoce el rol de un actor que es el del Estado, que el otro código no lo reconocía, y acá le da un rol al Estado para ambos aspectos que tienen en común al Estado, tanto lo civil como lo comercial, y eso es absolutamente presente en ambas materias, ¿no? Exacto, y además al haber incorporado estas normas tan de vanguardia que vos mencionabas, nos pone, la Argentina ya había superado el estándar de protección de derechos en la región, y bueno, al estar ahora este estándar
puesto en texto explícito en el código de fondo que rige la vida civil y comercial de todas las personas que habitan el suelo argentino, y sinceramente es un orgullo. En la región estamos superándonos y pudiendo mostrar que nos adecuamos a las normativas de derechos humanos vigentes y que, bueno, que hay una dinámica proactiva por el respeto de los derechos de las personas, porque esto que decías vos, José, recién, de simplifica la vida de la gente, ¿no? Y sí, porque se modificaron cosas que ponen después también ciertas limitaciones para cuando se adecúen los regímenes procesales, porque desde luego ahora va a haber que adecuar el código de procedimiento y demás, a donde ya desde el código de fondo se pusieron ciertos parámetros en cuanto a plazos en momentos y en lugares, en circunstancias, en vínculos, en actos de la vida civil de las personas, Carolina, muy sensibles. Entrando un poco en eso y como para, digamos, poder ilustrar sin, digamos, marcar todos los cambios en cada caso, pero en general, digamos, por ejemplo, en el tema del matrimonio, en el tema del divorcio, ¿qué cosas cambiaron? Y en otros temas, pero para mí... Y van a cambiar cuando se ponga en vigencia. Pero ¿qué cambio significa, por ejemplo, en matrimonio, en divorcio, en adopción, en las familias de la diversidad? ¿Qué pasa con los nombres? ¿Qué soluciones vienen a dar ahora? Sí, bueno, en matrimonio, efectivamente la ley de matrimonio igualitario fue sumamente metida en el texto en todas las formas, digo, interpretada, porque no se hace mención al matrimonio igualitario. Directamente se incorporó, porque ahora es el matrimonio para todas las personas, en condiciones de igualdad, exactamente. No se habla ni siquiera si es de hombre o de mujer. Incluso una de las cosas que también podría decir, ya para ir puntualmente a contestar tu pregunta, José, es que hasta el lenguaje, el uso del lenguaje, obedece a una nueva forma de considerar al justiciable, que la mayoría es lego y no tiene posibilidades de interpretar textos que a lo mejor tienen latinazgos, que tienen un lenguaje técnico muy cerrado y poco accesible. El lenguaje es accesible e incluso tiene una consideración del lenguaje de género. Por ejemplo, en la sección de matrimonio ya no se habla de hombre y mujer, se habla de contrayentes y de cónyuges. Es que peleábamos por una palabra, parecía, y no era una palabra, pero finalmente lo único que había que cambiar era una palabra, pero lo que cambió fue un paradigma. Sí, desde luego. Y se habla de personas como sujetas de derecho y no se hace diferencia si esta persona es heterosexual, si esta persona es lesbiana, gay, bisexual, pero en las trans. Implicancias en adopción y todo esto sí queda clara las implicancias de matrimonio igualitario. Desde luego, en condiciones igualitarias. Y por ejemplo, el matrimonio ya no está entre los requisitos, ya se había modificado el Código de Vélez, el que está vigente actualmente por la Ley 26618, y se suprimió esto de marido y mujer, hombre. Sigue siendo entre dos partes el matrimonio que prestan su consentimiento indistintamente de su sexo o género. Después los impedimentos para contraer matrimonio son los mismos anteriores. Este impedimento de ligamen, impedimento de que haya un matrimonio anterior, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que ver precisamente con la forma de prestar el consentimiento. Así que está sumamente subsumida este avance en cuanto al matrimonio igualitario. Después, en cuanto a identidad de género, también está incorporado, porque incluso en la parte que más adelante hablaremos sobre el nombre de las personas, se hace la aclaración de que para el cambio de nombre para las personas de identidad de género diversa pueden hacerlo directamente en un sistema administrativo y no judicial. Y después, en cuanto a la adopción, José, viene esta ley también a reparar a las personas de la diversidad. Y tampoco hace mención, porque habla de la adopción en términos generales. Del derecho del niño a ser adoptado. Exacto. De las personas que tienen aptitud para adoptar, pero siempre puesto el foco en el interés superior del niño. Que además es algo que no aparecía en el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, el derecho del niño, el derecho del adolescente, el derecho de la mujer, el del hombre. Digo, aparecía todo muy difuso justamente para no defender derechos. Exacto, y las interpretaciones jurisprudenciales que sí iban ampliando esto, porque desde la reforma del 94, que los tratados internacionales en la Constitución tienen jerarquía constitucional y que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
es parte de nuestro marco normativo. Bueno, ahora en este código se pone expresamente y se hace énfasis en los son derechos del implicancias interés del del bloque niño. de constitucional federal, de constitucionalidad federal en el Código Civil. Exacto. Y además se le da la posibilidad, que ya se viene haciendo con los avances jurisprudenciales, pero ya ahora está expreso y ya un juez no tiene amplias potestades subjetivas, discrecionales de interpretación, exacto, de convocar al niño para que el niño siempre, en cualquier instancia de cualquier proceso que esté involucrado, tiene derecho a ser oído. Y se tendrá en cuenta lo que diga, depende de la capacidad que vaya adquiriendo. Un niño de 2 años tiene cierta capacidad y un niño de 13 años tiene otra y un niño de 16 años tiene otra. Incluso, ya no diría un niño de 13 años porque la persona que es menor de edad, que tiene 13 años cumplidos, para este código es determinado como adolescente. Incluso esto, ponerle otro nombre que a su vez trasluce una potestad, ¿no? Otra mayor... El reconocimiento de un derecho de la potestad. Ser adolescente da como la figuración de que cuando vas a ser oído tenés mayor autonomía. Y después, bueno, ya sabemos que a los 16 años hay otros actos de la vida civil y de los derechos políticos que pueden acceder. Como el derecho al voto, digámoslo, porque sí, Senado luego. TV es visto por toda Latinoamérica y países de habla hispana. Entonces recordemos que es de reciente aplicación, una ley reciente, que las personas de 16 años en adelante ya tienen derecho al voto. Exacto. Y después otra de las cosas es que, bueno, la persona menor de edad, que lo es hasta los 18 años, como coincide con el término de niñez de esta convención internacional, también es cierto que si no puede contraer matrimonio hasta los 18, pero que si pide una autorización judicial, lo puede hacer antes, a partir de los 16, por ejemplo. Bueno, pero lo que era importante el tema de adopción, que es lo que vos me preguntaste puntualmente, José, y vos, Alex, reparaste en esta cosa del interés del niño, es a su vez que el niño va a estar todo el tiempo como el sujeto de derecho tenido en cuenta con prioridad, pero que a su vez los adoptantes van a tener distintas aptitudes porque el régimen de adopción tuvo algunas modificaciones. Si bien no se separó lo que es la división histórica de adopción simple o adopción plena, que sigue, que a lo mejor se pudo haber modificado o a lo mejor el día de mañana se modifique, esta distinción sigue, pero ahora lo que sucede... Aclaramos qué significa simple y Claro, tiene que ver, plena. la adopción simple y la adopción plena tiene que ver con cómo un niño o una niña se sigue vinculando o se desvincula de los progenitores, ¿no? Del vínculo filial anterior a la adopción. Si le sigue con el apellido, si tiene derechos hereditarios, etcétera, etcétera. Desde luego que la plena restringe cualquier vínculo y la simple conserva vínculos. Esto sigue, pero a su vez hay ahora otras opciones para la adopción, otras clasificaciones que viene a aclarar definitivamente la potestad de que una persona pueda adoptar, como una persona sola, individualmente, estando o no en pareja, o una persona y estando o no casada. Exacto. Y estando o no en pareja, que son dos cosas distintas. Eso mismo. Y la persona y la pareja adoptar. Entonces... La pareja esté casada o esté compuesta por dos personas que no estén casadas también. Eso. Y esa es una novedad. Esa es la novedad, porque actualmente con el código vigente, el código de Vélez, para adoptar yo tengo que casarme con otra persona. O sola o casada. O puedo adoptar sola, o puedo adoptar para que la pareja sea adoptante de mamá, papá, mamá, mamá, lo que fuera. Papá. Exactamente, papá, papá. Para que sea conjuntamente, tiene que existir, previo al trámite de adopción, un matrimonio constituido y con un periodo de vigencia de aproximadamente 3 años, de 3 años de continuidad. Entonces ahí hay un obstáculo, porque hay un montón de parejas que son parejas de hecho, que conviven y tienen una unión afectiva, que quieren ser padres y no están matrimoniados.
Esto también era un obstáculo y una causal de discriminación hacia las familias diversas previa a la ley de matrimonio igualitario. Lo sé, me consta. Personalmente me consta. Y lo fue en forma continuada porque, aunque te casaste, ponele, durante 3 años después de tu matrimonio, en esos 3 años continuadamente vos estabas restringido de tener posibilidades de adopción y se había demorado tu posibilidad de adoptar en tu vida, en tu plan de vida, porque no tenías posibilidades de acceso al matrimonio igualitario, al matrimonio. Bueno, eso se remedió. Entonces, en el Código de Vélez, hoy en día, pero por suerte hay una enmienda y hay una cláusula que lo aclara, las personas pueden adoptar solas o pueden adoptar en pareja si están matrimoniadas, casadas, hace 3 años. Ahora, con el nuevo código, que entrará en vigencia el 1 de enero del 2016, pueden adoptar las personas solas, punto, o las personas en pareja. La pareja junta puede adoptar si está casada, sin un plazo de continuidad de su matrimonio, o si está con una unión convivencial, que es una nueva figura en el código que se crea, que es una nueva opción que empieza a regir para registrar uniones convivenciales, uniones de convivencia, las uniones de 8 que hoy conocemos, claro, que tienen un proceso Carita, distinto. Tenemos que ir a un corte, pero vamos a seguir con este tema y es más, yo ya anticipo antes del corte y agrego, y además hay algo que tiene que ver con la adopción por integración, eso, que ahora me lo explicarás cuando volvemos del corte. Hablemos, tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuídame. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. Este código une la tradición europea, nuestra propia cultura, nuestras propias necesidades, nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias, por lo cual debemos decir que a diferencia del código de Vélez Sarsfield, es un producto cultural auténticamente argentino, hijo de la democracia además. No pertenece a ningún partido político, no pertenece a ningún gobierno, es el Código Civil y Comercial de la democracia. Bueno, aquí estamos, continuamos en el artículo 16, seguimos con nuestra invitada Carolina Fonopiela y habíamos quedado, estábamos hablando de la adopción, hablábamos de las nuevas formas que hay, las posibilidades de adoptar soltero, de adoptar en pareja, ya sea casado o no casado, sino con la nueva figura que también reconoce el código, que es las uniones convivenciales. Y yo había dejado una pregunta que era, ¿qué es esto de la adopción por integración? Sí, las adopciones por integración son precisamente esta posibilidad que ahora va a estar legitimada, que es de adoptar a los hijos del cónyuge o de la otra pareja, que muchas veces quedan en situación de adoptabilidad por fallecimiento de sus padres, etc. Y entonces la pareja puede adoptar e integrar a ese hijo que ya en la vida cotidiana tiene el rol de tal en los papeles, ¿no? Haciendo la adopción y por integración. Y otra cosa importante de la adopción es que, bueno, precisamente hoy me anticipaba con el tema de los plazos. Ya se pone un plazo en un código de fondo, no se esperó el código de procedimiento. Y esto es muy importante porque esto denota el interés del legislador en promover la agilidad. ¿Viene a reemplazar aquel reclamo de una nueva ley de adopción o viene por lo menos a allanar aquello que se reclamaba? Agilizar los trámites de adopción, porque hay un montón de personas en situación de adoptabilidad que todavía no son consideradas para adopción y hay un montón de personas en listas de espera. La presidenta dijo 10.000
personas, adolescentes y niños y niñas en condiciones de adoptabilidad. ¿Y cuántas otras personas en condiciones, en voluntad de ser adoptantes? Dijo la presidenta, 10.000. Y llamó a la atención de que el ministro de Justicia, el ministro Alac, le refirió acerca de que los países, cuando están en un proceso de crisis económica profunda, hay más cantidad de niños buscando familias que familias buscando niños, y que en condiciones de desarrollo, de igualdad, se equipara, como lo que está viendo aquí. Un indicador a tener en cuenta. Exacto, eso es un indicador. Y bueno, desde ahora hay un plazo de cuando entre en vigencia el código, para que se le impone al juez para que en 90 días, no más de eso, declare la situación de adoptabilidad. O sea que de no pasarían, una persona. después de estar resuelta la condición de adoptabilidad, Pasa el que eso trámite lleva un tiempo, para no contar cosas que no son, eso lleva un tiempo, ¿no? La decisión de que ese niño, esa niña, ese adolescente está en condiciones de adoptabilidad. Luego de eso, no puede pasar más de 90 días en un hogar, no, pero el porque plazo, debe además, ser... por lo que yo entendí, no sé, Carolina, vos por ahí, es que porque justamente antes se prolongaba el tema de dar la adoptabilidad, entonces podían pasar 1 año, 2 años, o 10, o 10, y no se decretaba el abandono, no había entonces adoptabilidad. Para eso son los 90 Entonces podríamos días. decir que los niños y las niñas y los adolescentes no van a pasar más de 90 días en un hogar del Estado o privado, una institución, porque va a haber una familia que va a ser monitoreada como debe ser monitoreado el hogar. El proceso. Como debe ser monitoreado el hogar de tránsito o el refugio, digo, debe ser monitoreada esa familia, no está el Estado corriéndose. No. Y otra de las cosas importantes sobre la institución matrimonio y también de las uniones convivenciales es la forma de desvincularse. Por esto que hablamos del principio, de otro de los kits de la cuestión que se ponen como principios rectores es la autonomía de voluntad de las personas. Hay un montón de posibilidades de cada uno resguardar su autonomía en la toma de decisiones cuando se vincula con otro afectivamente y en una sociedad civil, que no es una sociedad, régimen de sociedades, digo, ¿no? Lo que es la convivencia y el llegar la vida en conjunto, que es como si involucra aquella los propuesta bienes de y todo. unión civil también se hubiera puesto en el código. Exacto. Hay matrimonio, hay unión civil, hay distintas formas. Quiero volver a la de la opción, antes de pasar a lo que ibas. Sí. Entonces yo puedo adoptar como soltero. Sí. Puedo adoptar con él porque estamos casados. Sí. Él puede adoptar un hijo que yo haya tenido con una pareja anterior que, por ejemplo, falleció, puede él adoptarla también. Él puede adoptar un niño, una niña que yo haya, a ver, en la que yo con una pareja anterior, vamos a poner un ejemplo, adoptamos. Si es otro varón, mi pareja anterior, no podíamos adoptar juntos porque no había ley de matrimonio. ¿Es correcto? O sea que solo podía adoptar uno de los dos, pero ambos éramos padres, pero solo uno de los dos podía adoptar. Bueno, eso a futuro no se va a poder replicar, porque lo que sucede... ¿No se repara con este Código Civil? No, las leyes no son retroactivas. No, sí se van a hacia poder completar, claro, sí se va a poder completar la situación de adopción en mejores condiciones para los trámites ya iniciados. Se va a empezar ya a tratar como lo estima este nuevo ordenamiento. Porque igual eso los fue tenido en protocólogos, cuenta. De acá hasta enero del Sí, pero lo que vos me 2016 decís, hay que desarrollar un montón de protocolos de implementación, ¿no? Desde luego, pero lo que vos me decís está bueno de que lo traigas porque a futuro eso no va a volver a pasar con nuevas familias. Primero porque ya 2 hombres pueden matrimoniarse o unirse convivencialmente o seguir viviendo una unión de hecho y decidir si hacen una adopción solos o juntos, determinan. Y segundo que si se casan o se unen con una unión convivencial registrada e inician el trámite de adopción y de golpe se separan y los dos tienen voluntad de seguir siendo padres de ese niño o niña con el que ya tienen un vínculo y un rol de paternidad o maternidad, aún divorciados y cesada su convivencia, pueden seguir el trámite de adopción y serán padres o madres de esos niños o niñas. Eso es un avance muy bueno porque muchas parejas conservaban su unión porque todavía estaba el trámite de adopción y porque tenían un fuerte vínculo con esos niños. Ahora, si cesó la unión convivencial o el matrimonio por cualquiera de las causales que están establecidas y no tienen voluntad de continuar la adopción, seguirá la persona que sí tenga voluntad en forma individual.
el trámite. Esto también me parece importante. Y después esto que, retomando un poco, la forma de desvincularse del matrimonio, de irse del matrimonio. Y ahora, Sí, me amenazó. Hay que conste en actas, me amenazó. Es la segunda vez, porque en el programa pasado pasó lo mismo. 4 años y medio ya llevamos de casados, más o menos. Bueno, ya pasamos ya los se 3 pueden años divorciar. que nos podíamos divorciar No sé si llegamos a los 5. Ya Bueno, se a pueden ver, divorciar Carolina. con el Código de Vélez. Pero a mí, si yo me caso mañana, me puedo divorciar con un divorcio que la verdad que es peyorativo cuando dicen un divorcio express. En realidad es un divorcio como la autonomía de la voluntad manda, ¿no? Y las libertades mandan, porque es un divorcio a donde se le sacan las causales. Yo no tengo que invocar causales. Se sacaron las causales de divorcio y se sacó este plazo que tenía atada a la gente, que ya estaban con uniones, separaciones de hecho, sostenidas en el tiempo, ya en nuevas relaciones vinculares con otras parejas, y todavía no podían empezar los papeles, el trámite de adopción, que incluso vinculaba todo el asunto de la división de bienes, etcétera, que eso le podía hacer solamente a los 2 años y el matrimonio a los 3 años de convivencia. Ahora te casas y el mismo día te querés divorciar o te unís, haces una unión convivencial y lo puedes hacer el mismo día, el otro día y listo. Bueno, el primer año, y digo, la verdad que esto, ¿no? Cuando decimos tiene que ver con dignificar y con la vida cotidiana de las personas y demás, y cuánto más saludable, digo, ¿no? Porque seguramente cuántas veces algunos divorcios se apelaron a estas causales justamente se porque... inventaron causales. Claro, o se inventaron o... Por ahí la causal existía, pero yo realmente no la quería utilizar, pero no me quedó otro remedio porque me quería divorciar y no podía ejercer autónomamente ese derecho. Decir, bueno, no te amo más, no quiero estar más, digamos. A ver, pero tenía que... A ver, decímelo mirándome a los ojos. No te amo más, quiero divorciarme, eso etc. No es creíble. Ahora, lo que sí es cierto es que también, así como decimos que te podés vincular rápidamente, no es que se deja desprotegida a la otra persona. Porque si la otra persona queda en una situación de vulnerabilidad con la separación, hay un montón de medidas que también tiene este código y que considera para que la otra persona pueda reponer su vida y reencauzarla si tiene alguna necesidad. Y este Código Civil prevé esta obligación, digamos, pero también la enmarca en un tiempo proporcional a los años que estuvieron casados. Desde luego, y un montón, un montón de circunstancias. Hay circunstancias incluso circunstancias como quién estuvo a cargo en la relación del cuidado de los hijos y del aseo de la casa y de los cuidados domésticos. Están valoradas como tarea. Como tarea de cualquiera de las dos partes del matrimonio. Está bien que primero se corrió la cuestión de género, que siempre como que se presupone, se presumió históricamente esta mirada machista de que la mujer es la que asea la casa y cuida a los niños. Bueno, cualquiera de las dos personas, ya no habla de mujer, y que reivindica a las personas que sí lo hacen, si son mujeres u hombres, porque esa es una forma de aportar al patrimonio o a la unión convivencial, a la relación. Se considera como un aporte, porque estaba invisibilizado lo que era el trabajo dentro de la casa. Bueno, y sin dudas es un aporte. Yo creo que acá es muy importante recordar para tener dimensión, ¿no?, de lo profundo, lo histórico, el paso gigante que ha hecho la Argentina con esto, porque el Código de Vélez-Sarsfield, hasta, digamos, en sus primeros 100 años, la mujer era una incapaz después de que se casaba. Recién en la reforma del 68, creo, digamos, esto deja de ser así, porque no podían ni vender bienes si no era con permiso. No podías poner sus bienes si no era con permiso del marido, ¿no? Digamos, fíjense, y estamos hablando de la década del 60, no es que estamos hablando de 1960, ¿no? No es que estamos hablando, o sea, digo, esto realmente... Había algo muy interesante que querías mencionar, perdón que cambie el tema, pero como sé que nos vamos a tener que ir pronto, que tenía que ver con el tema del nombre. Sí. Y me gustaría que profundices ahí. Bueno, una cosa más que te digo antes del nombre es, nada, que con esto del matrimonio y las uniones convivenciales, también lo que se pueden hacer son pactos antes de la celebración del matrimonio, la registración de unión convivencial, donde uno se pone de acuerdo cuáles van a ser las condiciones de distinta índole. Y segundo es también, con ambas dos, uno puede elegir después con el matrimonio qué tipo de situación patrimonial quiere tener, si de régimen de bienes gananciales como es ahora o de bienes separados. Y eso también... Es una gran innovación. Eso es un motivo menos de divorcio, digo, o que los divorcios sean más sanos. Las cuentas claras antes de casarnos. Sobre el nombre de las personas es muy importante, porque cuando nosotros nacemos... Lo sé. Ustedes lo saben porque trabajaron en este tema y fueron proactivos, y me consta de que ustedes instaron iniciativas
reglamentarias y en distintos En realidad, lugares. además yo quiero decir que nosotros hemos presentado una propuesta ante el Ministerio del Interior, hoy Ministerio del Interior y Transporte, ante el ministro Randazzo, que fue parte de los insumos que finalmente ahora están en el código, cuando planteamos esto que José María siempre dice, que el nombre propio es lo menos propio que tenemos y que la ley del nombre que está vigente de la dictadura de Onganía, que permite que una persona se cambie el nombre pero por un justo motivo y que el juez discrecionalmente decide cuál es un justo motivo y cuál es no, aquí en el código queda reducida la discrecionalidad del juez y quedan allanadas muchos caminos gracias a estas ideas que militamos y estamos tan orgullosos, y creo que por eso fue, no sé si no fue más importante nuestro aporte en materia de lo del nombre para los 40 millones de argentinos, porque lo que va a traer ahora es una igualdad de fondo también. Sí, viene a solucionar problemas tanto excepcionales, pero de la vida de personas y de determinados grupos de la población, como de cuestiones generales de todas las personas. Desde que nacemos nos ponen un nombre y nosotros no elegimos claramente porque no tenemos voluntad para hacerlo, y en ese momento además incluso estamos desnudos, desprovistos de un lenguaje propio y nos inscriben. Ahora, es cierto que con lo importante que eso ocurra, digamos, ¿no? Que haya alguien que nos dote con un nombre, nos done con un nombre. Por suerte, que el derecho al nombre es muy importante y que tiene que ver con el derecho a la identidad. Es un derecho autónomo, pero a su vez integra el derecho a la identidad. Y por suerte, el subregistro, que es esto que vos mencionás de los niños, en toda la región, por suerte bajó, ya no hay tantos CNNs, y en la Argentina, por suerte, se están registrando cada vez más niños y niñas, y están al día con sus documentos nacionales de identidad y con todos los derechos que le abre el derecho a la identidad, ¿no? Pero lo que decíamos es, tenés un nombre y de golpe te lo querés cambiar por algún motivo, por una inscripción de algo que no te refleja, que lesiona tus derechos, ¿cómo haces? Bueno, sigue rigiendo el principio de inmutabilidad del nombre, no cualquiera se puede cambiar el nombre, pero si llegara a tener un justo motivo, lo puede invocar en la justicia. Así que ya ese no cualquiera queda acotado. Y se considera que es justo motivo el seudónimo sostenido en el tiempo, la raigambre cultural, étnica y religiosa, y cualquier situación que afecte la personalidad de la persona, o sea, que pueda acreditarlo. Y finalmente también fue incorporada la excepción de que no será con este proceso que es tendría que ser el más abreviado que tenga los regímenes procesales locales, sino que se sacan de ese lugar de juicio a dos poblaciones. Una es la población trans, que por su derecho a la identidad autopercibida ya están empoderadas de una ley. Que tiene una gran desigualdad para el acceso a la justicia. Exacto, pero que pueden hacerlo directamente en el registro civil y después en el registro nacional de las personas, completar su trámite, y los nietos y nietas que fueron apropiadas de identidad en la época de la dictadura, que cuando terminaban de resolver su investigación y su procedimiento judicial de nulidad de su adopción ilegítima o lo que fuera, por lesa humanidad, ahora directamente lo pueden hacer administrativamente y no judicial. Gracias, Carolina. Tenemos Código Civil y Comercial, producto de 30 años de democracia y de la militancia de muchas personas y de los legisladores y legisladoras de esta casa, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, en fin, de todos y de todas. Nos quedan muchos temas para hablar del Código Civil, seguramente tendremos que hacer otro programa, pero bueno, gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Carolina, gracias por venir. Brindemos Salud, por este nuevo igualdad, momento histórico, por esta gran conquista en la Argentina. El Código Civil firmado por la Presidenta es un bien ganancial porque nosotros nos casamos con el Código Civil. Sí, me lo firmó a mí, por esta patria latinoamericana. Hasta el próximo jueves.